Mis queridos huevidentes, muy buenas noches. No me puse las mañanitas porque luego los de Facebook se ponen locos con las transmisiones y nos la corta que por los derechos de autor, que fue y que vino. Entonces, pues, así que estas son las mañanitas que me canto a mí mismo en este día 30 de julio de 2023. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento y el lugar en que nos escuchen. Y hoy, con este programa, llegamos al segundo año de transmisiones ininterrumpidas, digo, descontando obviamente algunos episodios que no hemos podido comparecer, pero 2 años en que hemos estado aquí con ustedes en estos estantes. Desde primeramente un sábado, estábamos transmitiendo los días sábados de 9 a 10 de la noche, después lo hemos cambiado a domingo a partir de las 9 de la noche, pero ya llevamos 2 años. 2 años donde nos han favorecido con su compañía, con su confianza, en los que han llegado personas nuevas a dotarnos de nuevas vivencias, de nuevos aprendizajes, donde otras personas se han ido, donde tuve la oportunidad de ver el valor de la amistad y del apoyo recíproco de las personas, donde también he visto, pues no tal cosa, pero que en suma nos han dado grandes enseñanzas en estos primeros 2 años de su programa Entre Estantes, y pues nos dan la intención y la ambición de continuar adelante transmitiendo cada semana, no importa que sea con 1, con 2 o con 1000 escuchas, porque lo importante no es a veces la cantidad, sino la calidad de las personas que están con nosotros, y en este caso, pues qué mejor que estar al lado de ustedes, mis queridos escuchas videntes, para poder charlar del día a día, del acontecer cotidiano en estos entrestantes. Entonces, pues la verdad es que es de agradecerse que nos estén acompañando esta nochecita. Gracias a Juliana Rubio que nos está escuchando, sintonizando, ya nos dio nuestro me gusta. Gracias también, muchas gracias Fernanda por estarnos escuchando. Y sí, finalmente estos estantes se han ido construyendo de a poco como son los estantes. Finalmente un libro llega, un libro se va, un libro crece. Muchas gracias Fernanda, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por las felicitaciones. De eso trata finalmente este programa, de las vivencias, de las experiencias, de las opiniones, de las noticias. Y bueno, antes de que llegue nuestro invitado, que ya nos ha acompañado en algunas ocasiones aquí, nuestro queridísimo amigo, el maestro Gerardo Saucedo, pues hacer un poco de recorte informativo. El primero es, pues, una nota muy compleja en la semana. Fernando Guterres, el secretario general de la ONU, nos dijo, palabras más, palabras menos, que el planeta ha pasado del calentamiento global a la ebullición global, según la Organización Meteorológica Mundial. El cambio climático que muchos insisten en no ver, en no reconocer, que otros dicen que es falso y que tienen otro dato, pues nos está pasando a la factura. La temperatura ha estado ascendiendo, ha habido el cambio climático tremendo y pues nos estamos enfrentando por primera vez en décadas a una nueva extinción global. De hecho, cientos de pingüinos fueron encontrados muertos en las costas de Uruguay en esta misma semana a consecuencia de que el calentamiento global está acabando con el krill. El krill es un microorganismo que abunda que existe en las aguas marinas y es el alimento de muchos animales como las ballenas, como los delfines, como los pingüinos, y al no existir pues no existe alimento para ellos, y obviamente esto va a ser una consecuencia encadenada, la famosa cadena alimenticia. Si no hay krill, ni los pingüinos, ni las ballenas, ni los delfines, ni otros peces tendrán alimento, y por consecuencia sus predadores, por ejemplo tiburones, tampoco tendrán alimento porque se estará escaseando. Entonces se concatena y es como se vienen las grandes pandemias, las extintivas, ¿no?, que ha habido en el mundo. Esta sería la quinta extinción masiva, si contamos las previas que han sido desde la época del choque del meteorito con el planeta Tierra, que llevó a la extinción de los dinosaurios. Hubo una previa por ciertos cambios climáticos en la transformación y erupción de volcanes, y bueno, pues parece que nos estamos encaminando a un desastre de ese tamaño. No va a ser precisamente un meteorito lo que nos impacte como sale en la película de Armagedón, sino va a ser el cambio climático que ha sido consecuencia de la sobreexplotación de los recursos, del daño en los recursos, de la incompetencia en el manejo de los recursos, el exceso de dependencia de recursos como los fósiles, como el petróleo, el carbón, y bueno, pues ya vemos el desastre que ha habido en nuestras costas y que el gobierno insiste en minimizar y en decir que es una falacia, ¿no? Entonces, pues sí nos encontramos en una situación muy, muy compleja en cuanto corresponde a este tema del cambio climático.
El día de ayer, pasando de tema, el día de ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México el primer encuentro de dirigentes de la sociedad civil que fue convocado por la agrupación Movimiento México 2030, que presiden nuestros amigos Arturo Lagunas Ortiz y también el maestro Miguel Ángel Reina Gaitán, quienes, como se acordarán ustedes, fue entrevistado al maestro Arturo Lagunas aquí en nuestro programa Entre Estantes, nos hizo la invitación a ese programa, a ese evento, fuimos, en este caso no fuimos cubriéndolo por Entre Estantes, fuimos cubriéndolo por nuestra página hermana El Nacional, que tiene otros objetivos de otros públicos, al cual por supuesto pueden ustedes buscar en Facebook, y pues ahí estuvimos, escuchamos un verdadero maratón de discursos. En la página del Nacional pueden encontrar el artículo. Nos parece de manera general que el intento de organizar a la sociedad civil es loable, pero si no logran hacerlo de una manera objetiva, de una manera interesante y de una manera que verdaderamente conciten a la actividad de la sociedad, vamos a seguir siendo los mismos 5 gatos en los mismos 5 eventos y esto no nos va a dar un resultado de permear a la sociedad. Es un poco como estos estantes que cada vez que puedo lo voy empujando, lo voy impulsando para que llegue gente nueva. Ahí tenemos, por ejemplo, a Fernanda Wong, porque es la única manera de que esto se vaya diversificando, se vaya ampliando, tengamos más público, tengamos más penetración y aunque no estén de acuerdo con nuestro pensamiento, puedan debatir esos pensamientos. Licenciada Guadalupe Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos estos 2 años aquí, pero muchas gracias por su afecto y por su compañía durante todos estos años. Usted sabe que en lo particular le estoy muy agradecido. Uno de los libros que andan por ahí corriendo la legua, de los que he escrito, gracias a sus buenos oficios, me permitió la oportunidad de conocer al entonces senador Enrique Burgos y que dedicara unas palabras a ese libro, La Constitución de Apatzingán de 1814. Martín García, muchas gracias. Martín García es un joven dirigente que conocí ayer en el evento precisamente del Nacional, el encuentro de dirigentes de la sociedad civil. Es una persona joven, es una persona entusiasta, es una persona con la que vamos a platicar. De hecho, y de una vez ponemos aquí el comercial, mi queridísimo Martín me obsequió este libro, Perspectivas para crear una nueva sociedad. Lo estoy leyendo, no puedo hacer un juicio sobre él todavía, pero diré lo que siempre he dicho. Si hay algo que decir, y esta es la vía, que se diga. ¿Y qué importancia es esa? Entonces, pues muchas gracias por el obsequio, mucho éxito en lo que estás haciendo y pues por supuesto ya habrá la oportunidad de que charlemos aquí en estos estantes. Mi queridísimo amigo Alfredo Pérez de Dios, ¿qué te digo? Muchas gracias por esta felicitación. Eso esperamos que sean más años. Miren ustedes, y bueno, pues hoy lo cortamos rápido aquí, porque vamos a platicar de todo un poquito, pero nuestro tema principal es el Código Nacional de Procedimientos Civiles, y aquí está con nosotros nuestro invitado, fanfarres y demás, nuestro querido amigo, el doctor Gerardo Saucedo Monreal. Sabemos que no tiene nada que ver con ningún otro Monreal, con ninguno de los Monreales, al menos de los públicos, ni modo. Ya me tocaba. Pero ahí está, y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Es un estudioso, es un conocedor del derecho civil. No puede ser perfecto, le va a un equipo mediano de la Liga Mexicana, podría ir al mejor equipo de México, pero es una persona ampliamente conocedora del derecho. Y hoy nos concita una charla que es por demás interesante, que desde que lo propusimos y lo planteamos dijimos, más que meternos a la lógica del abogañol, como diría José de Jesús Garzonofre, Juan Jesús Garzonofre en su libro No estudies derecho, del que también hemos charlado, tratamos de hacerlo como un poco más campechano. Espero que nos estén escuchando algunos compañeros del grupo de discusión del Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero vamos a comenzar con esto. Usted y yo ya sabemos de qué hablamos, pero bueno, hay gente que nos está escuchando y que no lo sabe de todo. Entonces, a ver, ¿qué es un código de procedimientos? En este caso en materia civil. ¿Y cómo es que tenemos hoy un Código Nacional de Procedimientos Civiles? ¿Que no lo teníamos antes? Muchas gracias, estimado maestro Arturo. Muchas felicidades por estos 2 años ya de Entre Estantes. Ya 2. Los domingos en la noche hay que estudiar, hay que aprender, hay que pasar todo este cúmulo de conocimientos con buen humor y con mucha ciencia y con mucho análisis como lo haces tú, estimado Arturo. Muchas gracias, muchas felicidades. También eres alguien que admiro mucho, un estudioso, un lector ávido. Digo, le vas al equipo de enfrente, entonces pues siempre nos genera ahí un poco de irritación y escozor, pero bueno, pues al final de cuentas
eso es independiente. Las Fíjate que coincidencias son mayores que las diferencias. exactamente, digo, pues nadie es perfecto y menos por eso, ¿no? Digo, tampoco vamos a, a discriminar a nadie por eso. Fíjate que es interesante eh, el tema que nos ocupa hoy, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no es un tema nuevo, ya viene de hace algunos años y que incluso se presionó al Poder Legislativo para que lo concluyera, porque la legislatura pasada no lo hizo y esta, la primera, tampoco. Entonces, ese es un pequeño problema. ¿Qué es un código de procedimientos? Bueno, al final de cuentas, en el sistema civil mexicano, en el sistema jurídico civil mexicano, tenemos básicamente dos normas básicas. La sustantiva, que nos dice qué es un código civil, una ley especial, por ejemplo, una ley sustantiva, que puede ser el código de familia, donde vemos qué es matrimonio, qué es divorcio, qué es una sucesión, qué es un legatario, qué es un heredero, qué es un testamento, qué es una hipoteca, qué son los contratos, qué son las obligaciones. Básicamente ese es el código sustantivo, que nos dice qué es. Y nos maneja ciertas hipótesis, básicamente principales de lo que son los tiempos, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo tiene de vigencia y demás. Y el código procesal, el código adjetivo, es el que nos dice cómo lo voy a hacer efectivo, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a ejercer. Acuérdense que el derecho es básicamente, como dicen ahí los tratadistas, tú dame los hechos y yo te daré el derecho. Así dice, por ejemplo, hay unos principios ahí muy interesantes. Sí, yo le doy los hechos al juez, ahí están, y luego, se los tengo que hacer saber a través de un cierto formato, en un cierto tiempo, con una cierta formalidad, con el acompañamiento de algunos documentos, de algunos elementos de pruebas, si así lo amerita. Y entonces el juez lo recibe, lo empieza a revisar y si no hay ningún problema, le va a dar entrada y le va a dar trámite. Si no, pues obviamente sabemos que nos va a prevenir, nos va a decir, oye, está mal tu demanda, aclárala, corrígela, auméntala, quítala, etcétera. Y si ya desahogamos eso en tiempo, vámonos. Entonces, básicamente, estimado Arturo, la ley sustantiva nos dice qué es y el, la ley adjetiva nos va a decir cómo lo ejerzo, cómo lo llevo a cabo, cómo puedo lograr que se me reconozca. Y gracias al sistema federal que tenemos, existen 32 y uno federal. Existen 32 códigos y uno federal. Entonces, cada estado tiene su código sustantivo y su código adjetivo. Código civil, código de procedimientos, código de familia, código de procedimientos familiares, código civil, código de procedimientos civiles. Y teníamos uno federal. ¿Para qué? Pues para darle sustento no solamente a los casos en donde la federación es parte, en donde estemos aplicando una norma federal, los gobernados tenemos derecho de demandar al gobierno federal, claro, pero es diferente al juicio de amparo. El juicio de amparo es cuando el gobierno, el Estado vulnera nuestros derechos humanos. Pero yo también tengo derecho a contratar con el Estado, a demandarlo, para que me cumpla, para que haga o no haga algo. Y entonces para eso este Código Federal nos servía para darle sustento a estas disposiciones adjetivas para poder lograr que los jueces federales nos puedan reconocer o tutelar ese derecho. Un caso típico, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una concesión, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua. Estoy explotando un ojito de agua o una comunidad que puede estar reservada y demás, y el Estado me incumple. Tengo el derecho de demandarlo, claro, ante los tribunales federales, y para eso ocupaba el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ah, ¿y qué pasa con otras normas por ahí que ocupaban esta disposición? Lo platicábamos en el grupo,
estimado maestro, la ley de amparo, el código de comercio, la ley, digo, una ley que tú la conoces muchísimo mejor que yo, digo estas dos y muchas otras más, la ley de protección a la propiedad industrial, la ley del derecho de autor, y esta que, bueno, ha sido controversial y no sé, estimado Arturo, cuándo le vayan a hacer algo a esta ley, la ley agraria. Y entonces, de manera supletoria, estas normas pues no tenían todas las bases procesales, todas las etapas procesales, entonces nos remitían a este código, ¿no? Por ser leyes especiales. Pero pues después de un cierto análisis y decir, oye, pues tenemos muchos y pues tenemos términos diferentes, en algunos casos son apelaciones de 12 días, de 8 días, otros que 9, otros que 3, otros que 5. Entonces se hizo un debate público, muy cerrado, por cierto, y se determinó que necesitábamos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como en su caso fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se unificaron todos los códigos procesales penales de los estados en uno solo. Ahora veremos si se copió o no, pero bueno, ya existe, está funcionando, ya tiene algunos años funcionando, es perfectible, claro, pero es mucho mejor que hay uno solo, digo, que se aplica diferente a la misma norma en cada estado, en algunas igual, pero lo que se busca es eso, unificar la justicia cotidiana, el grueso de la justicia que tenemos, digo, la justicia familiar es, del derecho de familia es muy, se ha incrementado mucho el volumen de casos que llegan a los juzgados de familia, a los jueces civiles donde no hay juzgados de familia, a los jueces mixtos. Entonces, precisamente para unificar en uno solo todas estas disposiciones de los 32 estados y el federal. Hay que ver cómo funciona, hay que ver cómo funciona. Pero precisamente gracias a que se tuvo este debate y donde pues los foros, principalmente agrupaciones de abogados, pero la gente en general decía, pues hay que tener uno, porque yo voy a un lado y tengo que basarme sobre el de Jalisco, que tiene normas diferentes. Ciudad de México, y con el Estado de México, y tú lo sabes, 9 días para una apelación, 12 en la Ciudad de México con ciertas condiciones. Tenemos acá juicios sumarios en Michoacán de oralidad. En San Luis Potosí teníamos código de familia que también tenía juicios sumarios en derecho de familia. Acá en Ciudad de México tenemos jueces de cuantía menor, jueces de oralidad civil, jueces de oralidad familiar. ¿Qué ven unos, qué ven otros? Vámonos, uno solo, punto, se acabó. Esto pudiera implicar incluso mayor eficiencia en los tribunales, porque así pues habría uno, no 11 de oralidad familiar y 42 familiares, ¿no? Sino que había uno que atendiera todas estas normas, obviamente migrando poco a poco, e igual en el civil, ¿no? Oye, de los 80 y tantos que hay en el Estado de México, con los igual 80 y tantos que hay en Ciudad de México, cuantía menor, uno solo. Y que esos sean los que vean toda la justicia civil y que los otros, por ejemplo, en materia familiar, uno solo vea toda la materia familiar. Porque ahorita pues está de chile, mole, manteca, pollo y demás, ¿no? Pues, básicamente a grandes rasgos, estimado Arturo, eso fue lo que sucedió. Vamos a ver qué tal funciona. Como todo hay pues resistencia al cambio, pero creo que ya necesitábamos un código procesal único y a lo mejor al rato se verá si habrá códigos adjetivos únicos, que también no es mala idea, ya se está pensando en el penal, de hecho ya hay ciertas iniciativas, vamos a ver qué tal funciona, porque también consideramos que pues las normas sustantivas pueden ser una, pero hay que ver los puristas del federalismo, a ver qué dicen, pierden los estados autonomía, pierden los estados la fuerza que tienen, tendrá que cambiar el artículo 73 constitucional, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos Código Nacional ya tenemos y vamos a ver qué tal funciona, ¿no?
Sin duda. Bueno, saludos a Leonardo Hernández. Hace 2, 3 semanas regresé a dar clases después de estar en la Renata, y Leonardo es uno de mis alumnos de Derecho Constitucional en el Instituto MIPT. Saludos, Leonardo, gracias por acompañarnos. Desde Querétaro, si mal no recuerdo, nos escucha. A Roy Ángel, que es el presidente de una de las agrupaciones de derechos humanos más extendidas en la ciudad, en el país, que estuvo ayer en el evento de dirigentes. Me dio gusto saludarlo nuevamente en persona. Aquí nos acompaña. Y desde Puerto Rico nos están felicitando la Global Academy, Yanira Domínguez, gran amiga Yanira, que nos está escuchando desde Puerto Rico. Se agradece porque ahorita creo que ya es, no sé si es 1 o 2 horas de diferencia, entonces gracias por estarnos escuchando. Sin duda aquí nos plantean muchos temas, dejando de lado el famoso purismo del federalismo. Tal vez en materia procesal, sin duda la uniformidad nos va a dar ciertas ventajas. Lo acabas de decir muy claro, ¿no? De repente, digo, los que nos enfocamos a litigar en alguna entidad de la República en exprofeso, por ejemplo, yo que en el grueso de los asuntos los he llevado en Ciudad de México, más que en el Estado incluso, de pronto como que te quedas con la idea de que, bueno, el código me marca esto, ¿no? Y de repente te llega, no sé, un asunto de San Luis Potosí. Bueno, en Hidalgo hay un código de procedimientos familiares. Entonces, pues un asunto de procedimiento, un asunto de un divorcio, por poner, pues en el Código Civil acá no viene nada, ¿no? Pues es que es el Código de Procedimientos Familiares. Entonces como que te destanteas, obviamente eso puede afectar la presentación de recursos, la presentación de promociones. Creo que sin duda la idea de uniformar las normas procesales van a permitir que esto se elimine. Sin duda, figuras que son interesantes que hubo en algunas entidades y que van a quedar de alguna manera abrogadas con la entrada en vigor del Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pues será interesante retomar el reestudio para incluirlas a futuro, porque además finalmente una norma es para también irla perfeccionando, pero de manera global, sin duda, el tema del nuevo código es importante. La cuestión sustantiva en los códigos, un solo código civil, un solo código penal, me parece que va a ser, no sé si en lo civil, en lo penal se me antoja más complejo, porque hay entidades donde el abigeato es algo muy común. Para los que no saben qué es el abigeato, es el robo de ganado, y en otras entidades, pues digo, o sea, no es lo mismo que se roben un buey en Tabasco que se roben un buey en la Ciudad de México, ¿verdad? Es distinto ganado. entonces sí puede ser muy complejo, ¿no? El primero se llevan la res en Tabasco, en el segundo trepan a la moto al fulano y se lo lleva la novia, ¿no? Entonces, no es lo mismo, pero sin duda, sí va a enfrentar resistencias, y también tenemos otros problemas. Hay normas que me parece que no pueden quedar inscritas dentro de la parte de la procesalidad civil, como lo habíamos comentado también, la ley agraria. La ley agraria que además tiene aquí nos enfrentamos a una cuestión muy particular. La ley agraria finalmente es una norma que, si bien es derecho positivo, es decir, derecho que se crea, que es vigente, que a través de un proceso jurídico, tienen las llamadas costumbres una base muy fuerte, y las normas civiles te dicen que la costumbre no es fuente de derecho. Entonces, pero te dice la ley agraria, en lo que no venga aquí nos vamos a código, en este caso al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y eso pues yo soy de los que sostienen, de hecho mi tesis profesional iba a versar sobre eso, pero se me murió el asesor, y ninguno le quiso entrar a los trancazos. Era proponer una ley procesal agraria ex profeso, un código procesal agrario. Y bueno, definitivamente este sexenio, por lo que estoy mirando, no va a pasar ninguna norma agraria, porque hay en este momento, hasta donde yo recuerdo, hay 2 propuestas de ley agraria en general, con nombres muy rimbombantes. Una que presentó el senador José Narro, y otra que presentó el senador Ricardo Monreal, tu pariente, pero pues ninguno de los dos va a prosperar. Ya estamos en la recta final del sexenio, ya están más ocupados en ver si se van a reelegir o van a brincar a otro cargo, en fin, ¿no? Ya están más ocupados en eso, ya son más los temas electorales que los temas jurídicos. Pero ahí creo que más allá del federalismo, pues se tiene que hacer un estudio analítico de qué normas sí podrían quedar englobadas en un código único, qué normas no convienen que queden aquí, como la ley agraria, en fin, me parece que tener casi 400 leyes vigentes en nuestro país, que si te das una vuelta por la página del Congreso de la Unión, pues vas a encontrar esa gloriosa cantidad de casi 400 normas. Dices tú, espérame, no sé si sean muchas o sean pocas, pero creo que hay muchas que habría que ir agrupando, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo, pero hay un tema muy interesante ahí, yo supongo que ya lo has estado revisando, y pues para ver tu opinión y cómo va a afectar esto, ¿no? Porque además yo releí, digo por encimita, pero lo he estado mirando, el tema
de la vigencia del código. Porque no es de que lo publicamos hoy y ya entró en vigor como otras normas, no, sino que va a ser una serie de declaratorias de vigencia que se van a ir prolongando hasta abril de 2027. O sea, y por supuesto la otra, ¿no? La gran cantidad de ediciones que ya salieron de esos códigos, yo ya tengo detectadas por lo menos 10 ediciones diferentes, tanto digitales como físicas, y bueno, por supuesto una de ellas que ya viene hasta con jurisprudencia. Imagínate, ¿qué opinas de esas dos cosas, de la vigencia y de esas ediciones? Claro, déjame dividirte tres comentarios rápido y respondiendo las preguntas que me haces favor de hacer. Es un poco complejo, porque por ejemplo, tú que has estado postulando en la Ciudad de México y todo, decías, oye, el Estado de México presento mi apelación por ejemplo, de un auto en 3 días, y pues se va, no se queda. Oye, Ciudad de México toma lo que dice el Código de Comercio y a lo mejor si no es trascendente, es de tramitación preventiva conjuntamente con la definitiva. ¿Y eso qué es, man? ¿Y eso qué es? Bueno, entonces ahí teníamos ese problema. Y teníamos un problema, por ejemplo, que el otro día me tocó en un grupo hacerle la aclaración a un abogado local. Le dije, abogado, perdón, pero abre tu código, porque además las normas de sucesiones están en el Código Civil y las normas sustantivas de familia están en el Código de Familia. Aguas ahí, aguas, porque por eso no las encuentras. No, es que no las encuentro, no, es que las normas de sucesiones están en el Código de Procedimientos Civiles todavía. Y tenemos el caso de Guerrero, donde tenemos una ley del divorcio. Una no muy mala idea, pero ¿qué va a pasar ahorita con nuestro divorcio incausado? Pues vámonos a la vía oral familiar. Y ahí resolvemos todo, ¿no? Por ejemplo, ahí ese detalle. Primera parte. Segunda, fíjate que respecto de lo que me dices, y me haces favor de preguntar, estimado tú, de las ediciones, yo ocupo una, no hago publicidad, porque digo, si le decimos ahí al director de esta editorial, por supuesto, nos proporcionará algunos, pero el problema que existe, por ejemplo, con una editorial que empieza su nombre con G, y que habla de gallardía. El problema es que hay una persona de apellido Escorza que tiene 70 libros. Ya antes de que se publicara, ya lo tenía comentado, concordado con qué. Y desde el momento en que salió el código al momento en el que se publicó, se hicieron cambios. Se hicieron algunos cambiecitos. Está el de un profesor, bueno, un egresado de la Complutense de Madrid, que tiene un apellido de aceite de oliva, perdón. Perdón para el aceite. Por el aceite, digo yo, hasta cierto punto lo admiro, claro que sí, pero ya tiene jurisprudencias, pero ¿cuáles? ¿Cuáles jurisprudencias? Y él lo dice, conceptuales, sí, pero ¿cómo? O sea, todavía no hay, si con el Código Nacional de Procedimientos Penales se siguen emitiendo jurisprudencias, ya que tiene, por ahí decir, de 10 años, una cosa y un poquito más. Creo que hay que empezar a trabajarlo, hay que empezar a analizarlo. Por ahí he visto cursos de gente que los cobra y gente medio famosa que dice, oye, yo encontré, y así vi el flyer, yo encontré 2 figuras novedosas en este código. Pues yo llevo como 35, 36 y cada día le encuentro cosas más. 2 figuras novedosas, hombre. Yo llevo como 35 novedades. Sin contar los penalistas que están dando cursos del Código Nacional de Procedimientos Civiles. No, digo, bueno. con el respeto para los penalistas, que son muy duchos en penal. Nacho Pinacho, tenemos pendiente una entrevista contigo. Sí, claro. Está muy complejo. Sí, y ahí, por ejemplo, hay otros 2, incluso uno reaccionó cuando hice el comentario. Y sí le dijo, oye, ¿cómo te atreves? Y digo, perdón que te lo diga, y encantado de tomarnos un café, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves?
Perdón, ¿cómo te atreves? Bueno, hacer ese comentario, tú que eres profesor del INACIPE y tienes doctorados en política criminal, ¿cómo te atreves a dar clases del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Pues en fin, y lo peor del caso es que la gente lo paga. Bueno, pues está bien. Esperemos que sí, si nosotros damos uno, estimado Arturo, ojalá no lo paguen. Pues ahí lo ponemos a votación de los abogados que tenemos hoy en el programa si les interesaría Claro, ese curso. por supuesto. Y en otro de los ejemplos que estás, digo, de las editoriales, de verdad yo les digo, ocupen la que más les gusta, traten de tenerlo, y es más, lo que muchos hicimos al principio y que todavía hago, así como salió de la página de la Cámara de Diputados, así lo imprimí. Y también sobre ese trabajo, porque en algunas editoriales trae todavía detallitos, trae todavía cosas que no se actualizaron, entonces sí, oigan, van a gastar 300, 400 pesos, traten de revisar bien. Primero, a lo mejor inviertan 100 pesos en imprimirlo de la cámara, ahí hagan todas sus anotaciones, ya cuando esté muy bien todo, entonces ahora sí. Yo ocupo de verdad uno que tiene una letra grandota, porque pues luego a veces no veo mal, una letra grandota así como de las primarias, A, B, así. Y ese es el que ocupo, y que lo rayo y le tengo todo ahí el movimiento, ¿no? Y respecto de la última, ya entró el vigor, ya el primero transitorio, código entrará el día siguiente de su publicación, ya entró en vigor. Tiene que haber una declaratoria, estimado Arturo, y de verdad te voy a ser muy sincero. Hace poquito que estaba platicando ahí con algunos de estos seres cósmicos penalistas, que no, y digo, yo soy mortal, no, ustedes son inmortales, ¿no? Y uno de ellos me decía, ¿sabes qué, Gerardo? Nosotros sí necesitamos un código que tenga la declaratoria. No la piden, de verdad no la piden. Si van a comprar códigos, a lo mejor al rato, yo les decía, algunos tribunales emiten sus códigos, le van a poner esa cosa ya cuando diga la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, depende, tendría que ser la de senadores, la declaratoria de vigencia. Este código para este estado van a entrar tal fecha. ¿Eso cómo se va a ver? Pues cuando los estados tengan ya, los tribunales tengan ya, pues obviamente esa parte, ¿no? Salas de oralidad. Yo en Ciudad de México les digo, y tenemos 42 juzgados familiares, ¿cómo le vamos a hacer? Oye, tienes 11 de oralidad, no se van a dar abasto, man. De verdad no se van a dar abasto. Tendrás que ir transformando de los 42, por lo menos la mitad, por lo menos. Y al juez vas a tener que capacitarlo y vas a tener que tener jueces digitales. Ya hay un capítulo específico de justicia digital. Justicia Nosotros digital. vamos a sacar una firma electrónica avanzada. ¿Cuál? ¿La del SAT? ¿La FIREL? Como la de los tribunales federales que tienen su propia firma Exactamente, electrónica. la FIREL. ¿Cuál En otra? el Estado de México también hay una firma electrónica. Hay una Vamos firma a sacar una electrónica. firma unificada, porque pues si ya es un código federal, bueno, un código nacional, pues tendría que ser una firma nacional, ¿no? Totalmente de La acuerdo. FINA, Entonces, la firma nacional, FINA. claro, ¿cuál? Oye, Entonces, perdón que te interrumpa, porque además es importante en eso de la capacitación, que yo siempre lo he dicho, y a mí me preocupa un tanto cuanto, y me preocupa por todo lo que viene implícito, oralidad. Yo fui formado, y con eso se podrán poner a hacer cuentas para revelar mi edad, no me importa, pero yo fui educado en el proceso escrito, donde además me acuerdo que la primera vez que vi una demanda una contestación fue, vengo a dar contestación a la temeraria, infundada, falaz, poca madre perdón por el poca, demanda interpuesta en mi contra por la abyecta persona, no, ya. Y ya le ponía esto ahí, ¿no? Me preocupa la oralidad porque eso es un temor que yo tengo y lo he manifestado, no por mí, incluso, sino por otras personas. Hay gente que conoce muy bien el código que aplica, es conocedora, pero no sabe hablar. Se avienta 4 cacofonías en una frase y 3 errores de dicción. Aunque sepa,
Yo recuerdo, digo, no voy a decir nombres, pero yo recuerdo importantes maestros de mi licenciatura que tenían un montón de libros escritos que le preguntaban, oiga, maestro, ¿qué pasa en tal asunto? No, es que mire, esto sería así, así, asado. Pero cuando se paraban frente al grupo, hacían esto nada más. El Código Nacional de Procedimientos, el Código Federal de Procedimientos Civiles señala que el término para interponer la apelación es... ¡Sas! Espérame. ¿Cómo vas a llegar con el juez así? Pensando además, porque además viene un tema muy importante. Los jueces tienen que aprender a escuchar, que oír si saben. Y los abogados tenemos que saber hablar, que articular palabras, per se las tenemos. O sea, híjole. Es una tarea Además, perdón, titánica. porque y ya con esto cierro el comentario, porque puede suceder, no sé si ha ocurrido incluso en materia penal, no tengo datos porque no es la materia que yo conozca, si alguien ha ganado un asunto, no porque tenga la razón, sino porque tiene el verbo. Los debe de haber, los debe de haber, los debe de haber, estimado Arturo. Fíjate que es una tarea titánica. Por eso, cerrando el comentario anterior, ya que los tribunales tengan, hay que ver en los gobiernos locales y el federal cómo le van a hacer, porque eso es un pequeño problema que tienen. Ciudad de México, yo me acuerdo que no les pagaban, no les pagaron en diciembre y en parte de enero su salario. ¿Cómo le van a hacer para emplear? Ok, ahí ellos verán, ¿no? Pero bueno, por una parte. Por otra, una de las ventajas maravillosa, maravillosa que tuvo el Código Nacional de Procedimientos Penales fue sacar al juez de su oficina. Sácalo. Es más, Arturo, dándole alcance y robusteciendo lo que tú estás diciendo, muchos jueces tronaron porque no sabían hablar. Es que yo no me voy a enfrentar a las partes. Pues esa es su obligación, señoría. Entonces, ¿cómo resuelve? Esa es su obligación. Y muchos jueces dijeron, mira, ¿estoy en retiro? Sí, vámonos. Bye. Mejor me dedico a dar clases. ¿Me puedo quedar en el sistema anterior? Sí, ahí quédate. En el inquisitivo, ¿no? Como le llamaban. Ahorita, de verdad, a veces decimos, oye, de los 80 y tantos del Estado de México, 40, muchos dan pláticas en YouTube, dan cursos, pero hay otros que no los ves y no los sacas de su oficina de las 9 a las 3, a lo mejor nada más cuando van al baño. Entonces, a eso los vas a sacar y los vas a meter en un tema de realidad donde van a tener que resolver en ese momento. El proyectista, ok, lo pones de secretario de sala, pero el juez va a decir, hey, bueno, por ejemplo, en el caso de un allanamiento en materia civil, ya revisé la legitimación activa, ya revisé los allanamientos, me parece muy bien, voy a resolver. Ya hay jueces de oralidad que obviamente son muy buenos, están trabajando mucho, pero también en oralidad, estimado, desde ese punto de vista, yo te me refiero rápido al tema de la abogacía. Empezamos igual, hay una demanda escrita, sí puede haber comparecencia, demanda escrita, contestación, oposición de excepciones y defensas, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, y ahí fijo la litis y vámonos, vámonos. Hoy en materia familiar es abierta y ya la ponen como principio, gracias a Dios, pero bueno, ahí está fijada mi litis, vámonos, derechito. Y ahí sí ya viene toda la oralidad, pero mientras lo vas a tener que hacer así, por escrito. Bueno, pues por lo menos vamos a tener que seguir con, vengo a dar contestación a la temeraria, infundada, gandalla, gacha, y demás, demanda, ¿no? Como bien dice. El tema de nosotros, estimado Arturo, yo te voy a poner este caso, en YouTube hay muchos casos, pero acabo de ver uno que me interesó mucho porque la juez de verdad le dio varias oportunidades y le dijo, oiga, es que cómo es posible, abogada, que usted diga que la imputación es benéfica para su defendido. Perdón, No, señoría, es que Ok, voy a decretar un receso,
en este receso de 10 minutitos, le voy a pedir al defensor federal que venga y la asista. Estaba diciendo puras tonterías. Se puso nerviosa, fue su primera vez, lo que quieras. Pero ¿cuántos de nosotros, o sea, de verdad, cuántos abogados de prestigio conoces que son buenos, como tú dices, profesores eméritos, son buenos para escribir y dices, oh, con esta demanda no me zafo, pero échale. Y el juez, lo escucho. A ver, abogado Arturo, lo escucho. Digo, siempre es importante reconocerlo. Cuando eso pasa, te pones nervioso. Sí, cabrón. Sí, te pones muy nervioso. Yo me ponen a temblar las piernas para no decir otras cosas más obscenas. Pero sí de repente dice, oye, a ver, el señor Gerardo, tiene el uso de la palabra. Bueno, pues échale de ronco pecho. Del otro lado, Arturo, no tienes al Ministerio Público. Al Ministerio Público ya lo conoces. Hay muy buenos y hay no tan buenos, pero ya lo conoces. Ya sabes que te va a acusar, ya sabes que te va a imputar, ya sabes que te va a estar así, así, así. Con todas las mañas que ya saben. Del otro lado vas a tener a un defensor o una defensora como tú o más preparada. Ahí es donde vamos a decir, oye, el Ministerio Público a veces trabaja por manual. El defensor, quién sabe qué vaya a decir. Ojalá se trabe. Ahorita me acordé de 3 anécdotas que no puedo resistir de contar. Bueno, la primera no la vi yo, fue un video que anduvo circulando, ¿no? De un fiscal que quiso llamar a comparecer a un perro. Sí. Yo recuerdo que cuando yo era pasambres, ya sé que es un cuarto de siglo de esto, llegamos a un juicio de arrendamiento, los juzgados de arrendamiento que existían. Llegamos y llegó con la socia de mi jefe, un abogado penalista, leyenda del derecho penal, no voy a decir nombres para qué, pero una leyenda, profesor de la facultad, autor de libros, vaca sagrada. Empieza la audiencia, me quedo yo a un lado de él, porque pues era mi jefe y la socia de mi jefe quienes estaban ahí compareciendo con las contrapartes. Y de repente me dice, oiga, joven, oiga, mi licenciado, ¿qué están haciendo? ¿Perdón? Digo, es la audiencia. Ah, ¿y de qué va? Me quedé callado, ya no le respondí. Digo, no creo que, o sea, yo entiendo que es penalista, yo entiendo que es una vaca, hombre, pero las audiencias, digo, no son las mismas en un lado y en otro, pero pues es el mismo sistema. Vamos a agarrarnos del chongo uno contra otro aquí en medio, ¿no? Dije, bueno, entonces usted, ¿qué hace, no? Y la última, yo recuerdo que mi primera audiencia, yo nunca la voy a olvidar, fue en materia laboral, que es eminentemente oral. Yo recuerdo que pues me preparé, hicimos, bueno, obviamente la demanda y todo, y pues por no dejar, me llevé 3 tarjetitas que llevaba en la bolsa de mi saco con algunos artículos, algunas frases aisladas como para usarlas en caso de extrema necesidad, ¿no? Y ya, pues, en uso de la palabra, la parte actora, ¿no? Pues que en este acto vengo a ratificar la demanda en cada una de sus partes, bla, 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 bla. Y la otra parte, que además era contra la UNAM. Me fui a lo grande, demandé a la UNAM. Entonces la abogada era de la UNAM. Entonces el abogado estaba hablando y traía unas hojitas así en la mano y, no, ¿qué tal y tal y tal? No me quedé y le hago señas a mi entonces socio que por favor que viera qué traía la persona. Terminamos la audiencia. Vos te decía de la pregunta, terminamos la audiencia, pues ya quedamos, ¿no? Pues se fijó la litis, no hubo conciliación, nos vemos en tal fecha para el desahogo de probanzas. ¿Va? Mucho gusto, me voy. Ya que salimos me dice, ¿cómo te sentiste? Le digo, apanicado, pero pues ya cuando empecé a hablar, pues empecé a agarrar paso. Pues, dice, tus tarjetas, digo, aquí las traigo, no las necesitas, me quedó claro lo que tenía que hacer. Digo, ¿por qué? Dice, bueno, la abogada de la UNAM estaba leyendo un formato, le estaba dictando sobre un formato de lectura a la secretaria, no estaba como tú hablando, ella estaba leyendo, si te hace sentir mejor. La siguiente audiencia ya no fui yo, fue mi socio, y cuando y el licenciado, no está, pues se tuvo que atender otras audiencias y demás. Oiga, se ve que lleva años en esto el licenciado, muy, muy ducho en lo que estaba diciendo. Dije, ¿sabes? Porque la verdad, seamos honestos, y creo que uno hoy en día con la modernización de los planes de estudio no han enseñado a los abogados a expresarse. Ahora ya según dan redacción, argumentación, incluso oratoria,
pero como que les falta. Híjole, sin duda creo que tenemos. Abre, muchas gracias, Rebeca. Yo también estoy muy contento de estar en Radio Legis. El doctor Saucedo Agua, la primicia, ya nos va a mandar su artículo para que lo publiquemos. Y pues gracias, es un gusto estar ahí. De estos, precisamente el gusto del derecho que nos lleva hacia esas pequeñas cuestiones, no, más allá del litigio. Pero sí, yo creo que es importante pensar que ya tenemos un nuevo código que yo creo que tiene sus ventajas, o sea, eso sí no me lo quita nadie. Volvemos a lo mismo. Ya no vamos a andar pensando, bueno, me llegó una apelación de Chihuahua. ¿Cuántos días dices que tengo para contestar? Por los mismos que tienes en San Luis Potosí o en la Ciudad de México. Que eso creo, pues, eso se me hace una ventaja. Que sí es cierto que quitamos algunas figuras importantes en el Estado de México, en San Luis, qué sé yo, pues tendremos que incorporarlas, tendremos que analizar. Ahora sí que le diré a los estudiantes de Derecho como los que nos están escuchando, ahí tienen material para sus tesis, señores. Titúlense por tesis, hombre, para que hagan sus aportaciones. Pero sin duda nos falta mucho por hacer y creo que si no nos ponemos las pilas, pues va a pasar lo que también pasó con el Código de Procedimientos Penales, que al cuarto para la hora ya estaban decretando su entrada en vigor en todos los estados porque ya se venía el plazo fatal y andaban como el uso de la caricatura girando. Antes de que me respondas, saludos a Osvaldo Acosta, Mirna Herrera, gracias, y su señoría, el juez Alfonso, gracias por acompañarnos. Marta, gracias por acompañarnos. Sin duda, pues estos 2 años de entre estantes, pues es gracias a todos ustedes que nos siguen. Y pues por supuesto a personalidades como el doctor Saucedo que nos acompañan, que además es parte del mismo Radio Legis también, compartimos proyectos. Entonces, sí es importante. ¿Qué tenemos que hacer para evitar, qué tendríamos que hacer en un mundo ideal para no andar corriendo al cuarto a la hora decretando entradas en vigor? Es una pregunta interesantísima, estimado Arturo. Y mira, de verdad yo no he escuchado ahorita ningún jurista que no diga no se preparen. De verdad. Por ejemplo, haciendo esa comparación, en la materia laboral que es eminentemente oral, y por ahí decían, es que es como la laboral. No, le dije, mira, en materia laboral presentas tu demanda y tú haces la contestación verbal y le das copia. O sea, si haces una contestación por escrito, pero por ahí la Ley Federal del Trabajo, la de 1970, decía que la puedes hacer oral y ahí se la contestas. Le das copia, oye, la tengo por escrito para economía procesal, pero pues le doy aquí una copia a mi contraparte, la cual solicito se tenga contestar en tiempo y forma. Pero la puedes hacer oral, y acá no, acá sí tienes que contestar por escrito, y ya hasta que se cumple ese requisito, entonces sí emerge el juez, ¿no? A ver, ¿cómo están las partes? A ver, díganme. Hay figuras que desaparecen, hay figuras que van a tener que ajustarse de manera sustantiva. Por ejemplo, ahorita que hablabas de arrendamiento. Oye, es que en un estado sí hay juicio de desahucio y en otros lados no existe. ¿Y qué va a pasar con eso? Por decirte algo, ¿no? En algunos casos, pues hay ciertos tipos de hipoteca, otros más. En algunos estados, por ejemplo, hay testamento hológrafo todavía. Ciudad de México ya desapareció. Están los anteriores. Sí, y todavía se pueden, sí, claro, se pueden tramitar, pero ya no existen. Los poderes, por ejemplo, digo, por decirte un caso, Jalisco, oye, Jalisco yo puedo inscribir poderes y los debo de inscribir de personas morales. Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí ya el registro público te dice, no, ¿para qué? A menos de que sean de dominio por ciertas cantidades, pero si no, ya no los trae. Entonces un poder para acto de administración, ¿ya no lo inscribo? No. ¿Y cómo lo voy a hacer oponible? ¿Cómo le voy a dar publicidad? Bueno, así en ese tiempo lo decidió la Asamblea, ahorita Congreso de la Ciudad de México, hay que ajustar algunas figuras procesales, porque este código nada más trae estas, punto, se acabó, no hay otras. Los juicios de constitucionalidad o de derechos humanos que existen en la Ciudad de México. Que digo, y hasta cierto punto también era quitarle
a veces es complicado, quitarle chamba al Poder Judicial Federal. Oye, ¿hay alguna entidad de la Ciudad de México, por ejemplo, que es el que lo tiene? Por ahí otros 2 o 3 estados lo manejan. 2 o 3 estados lo manejan. Hay una entidad de la Ciudad de México que vulnera mis derechos humanos dentro de la Ciudad de México. Para la Ciudad de México, puedo acudir a ese juicio. Te voy a decir, por ejemplo, yo una vez di una charla y les dije, miren, búsquense en el boletín, hay 3. El 2 es mío. El 2 yo lo promoví. Digo, y no lo promoví para ver como litigio estratégico, ¿no? Pues me dijo, oye, no, ¿por qué no hacemos esto? Pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿no? También el cliente le dijo, oye, pues hay esta opción, ¿cómo ves? Pues el cliente dijo las palabras mágicas, ¿no? Lo que usted diga, ¿no? Entonces, ¿no? Las palabras, lo que usted diga, bueno, entonces, había 3 en ese momento. Uno de esos lo tramitó el abogado Jorge Luis Esquivel, que lo tuvimos por aquí. Si llega a escuchar el programa, le mando un saludo a mi familiar y primo. Ahí le mandamos un abrazo, sí, por aunque ahí. Aunque el político me detesta, al familiar yo lo sigo admirando, pero él promovió uno, o sea, y ciertamente se cuenta, diríamos en la frase, los cuentas con los dedos de la mano y te quedan dedos. Así es, y entonces, pues bueno, también decías, oye, ves el boletín, pues hay 3, ahí vas a ver la lista y hay 3, ¿no? Bueno, hay una sala constitucional, digo, se preveían más, pero hay una sala, y además fue una norma que metieron dentro de la ley orgánica, ahí metieron el proceso. Bueno, en fin, ahí tenemos ese tipo de cosas. De verdad, tendríamos que unificarlo todo en uno. Ahorita que mencionas esta parte y mencionabas de la oralidad, ¿cómo podemos preparar nosotros? Tenemos que estudiar, no hay de otra. Y si antes se separaban, ahorita se van a separar mucho más. Incluso te digo, yo he visto abogados de muy buen nivel que, como tú bien dices, les decimos este nombre, vacas sagradas, que de verdad ellos están así por presencia, pero ya sus asistentes, sus asociados son los que están dándole duro, y él nada más está así, ¿eh? Él es muy bueno escribiendo, y a veces ni eso, porque le dictaban a la secretaria. ¿Cuántos libros maravillosos que tenemos, digo, de los que tú tienes atrás? Estimado, tienes una biblioteca envidiable, de los que están acá, ¿cuántos no fueron escritos por secretarias? O por negros literarios. Exactamente, bueno, también ahí figura. Ahí una persona me contaba hace poco, no voy a decir la institución, pero que una institución llena de vacas sagradas, el 80% de sus textos se los han hecho sus becarios y prestadores de servicio social, a los que ni siquiera les pagan. Yo les decía a esta persona, bueno, si les pagaste por lo que hicieron, como hacía Alejandro Dumas con sus negros literarios, pues no sé si esté bien o esté mal, pero les estás pagando. Pero a estos muchachos ni les pagan, ni los reconocen, ni nada por el estilo. Entonces, sí está grave. Yo creo que muchos abogados, no sé yo, y yo ya decía a veces, yo soñaba, ¿no? Llegará el tiempo en que tal vez yo quede como general del general estratega, ¿no? O sea, llegó el asunto, a ver, mira, en el Código Civil dice esto, vámonos para acá, darme la demanda de esta manera, y fulano te vas a comparecer, ¿no? Tú vas y defiendes allá, yo ya te di la guía. ¿Es válido? Yo creo que es muy válido. Si tienes esa capacidad, adelante, ¿no? Eres el planificador, dirías tú, litigio estratégico, eres el estratega. ¿Por qué no vas a tener los de infantería? Pero si no tienes ni lo uno ni lo otro, híjole, tú bien lo dices, de aquí va a quedar así. Claro, sí, se va a abrir mucho la brecha, estimado Arturo, no solamente en el foro, en la judicatura. De verdad, digo, yo he visto jueces que dan cursos, que se han puesto a estudiar la nueva técnica, pero de verdad dijeron, no, yo a la oralidad no le entro. Y si te das cuenta, muchos jueces que antes eran del sistema tradicional, pues se quedaron ahí o se retiraron y ahorita son jueces más o menos nuevos. Son jueces más o menos jóvenes, más o menos. Digo, chequenlo, a lo mejor van a decir, ¿qué te pasa? Más o menos jóvenes. Oye, entonces, tenemos esa parte. La otra... Perdón, una duda, perdón que te interrumpa, pero es que se me acaba de venir la idea a la mente. Y esto se relaciona con otra charla que tuvimos ya hace unos meses. Evidentemente el nuevo código, como ocurrió con el Código de Procedimientos Penales y como va a ocurrir con otras tantas reformas que se van a hacer, pues va a abrir una brecha muy grande. Y de pronto nos vuelven a plantear la vieja pregunta de, colégíense. Y colégíense ad ovo.
no es porque quieran. Y te vamos a certificar para que ejerzas. Y me pongo a pensar precisamente, ¿no? O sea, ya me imagino yo a su señoría, a la vaca sagrada, pretendiendo certificarme en el nuevo proceso oral familiar. ¿Qué va a Claro. pasar? Fíjate que ahí tenemos un pequeño detalle. El tema de la oratoria, estimado Arturo, es importante. Y ojo, y perdón que lo diga de esta forma, no vamos a leer poemas, ¿eh? Porque a veces hemos visto concursos de oratoria y es que la noche estaba maravilloso, no, y maravilloso, o a lo mejor algunas chicas lo hacen más tenue con una guitarra. Es que yo te vi por la luna y dije, ah, qué bonito, así sí me enamoro. Pero aquí le estás hablando al juez, no al secretario de acuerdos. Y ya no vas a ocupar frases de si es cierto como lo es, que si sabe, no, ya, quítate esas frases sacras con las que de verdad nos formamos muchas generaciones. Y eso, por ejemplo, ¿quién te va a decir si eres bueno o malo? ¿Quién te va a certificar con eso? Si hay gente muy capaz, si hay gente que ve la oralidad. Digo, yo a veces he visto en Chihuahua que son pioneros, hay jueces de oralidad que, digo, el otro día me tocó una jueza que me hizo una observación maravillosa, que me dio pena y yo dije, chin, creo que ahí la regué, sí. Digo, y que ya traigo, pues hay un camino a recorrer, como dicen los luchadores, ya traigo lona, ¿no? Pero, pero me hizo la observación y sí dije, no, tiene razón, señoría, reformulo. Sí hay. En el Estado de México, no sé si te acuerdas, estimado Arturo, muchos juicios penales eran orales. Por lo menos los chiquitos eran orales. Yo me acuerdo que yo iba y estaba, ya tenía salas de oralidad. Sí tuvieron que ajustar algunas, pero ya había, ¿no? Obviamente Chihuahua ya las tiene, ya está quizás de los más preparados. Ciudad de México, vamos a ver, de los 42 familiares que de verdad es una ensalada de que de oralidad, no, es que yo no veo alimentos, váyase allá, a Juárez 8. Pues de una vez, usted, no, yo no puedo, váyase allá a Juárez 8. Bueno, y que además un juez va a estar revisando alimentos, sucesiones, guardias y custodias, tutelas, acompañamientos, lo que se puede llamar interdictos y demás. No solito. Sí, digo, así como ahorita, oye, al que le toque, ¿no? Hay una unidad de gestión, pues, al que le toque. Entonces tenemos que estar en esa parte. Con el tema de la colegiación y de la certificación, ¿qué nos va a certificar, Arturo? Carbonel. Su equipo, que tiene algunos equipos, de tus equipos tiene gente muy capaz. ¿Quién nos va a certificar? ¿Él? Ayala Escorza, que es la que escribió el Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, ella nos va a certificar. ¿Cómo? Y de verdad yo veía, por ejemplo, los de CETEC, los que se iban al California Western School of Law, ¿no? Que decías que sí, oye, está bien que te fuiste a Estados Unidos, pero lo que hicieron fue capacitarte en cómo hablarle al juez. No te capacitaron en el sistema porque ese sistema no lo llevan ellos. Hay gente que se fue a Colombia, que se fue a Perú y regresaron más filosos, ¿eh? Bien filosos. Porque es un sistema más o menos igual, para no decir copiado, o nosotros se los copiamos. O nosotros se los copiamos. Pero es idéntico, por eso muchos extranjeros peruanos, colombianos y demás, pues vienen a México. Y pues el código lo saben rápido, salvo el auto de vinculación, que ese pues es azteca, es como echarle chile al sushi, ¿no? Le echa salsa al sushi. Y limón, pues claro. Pero en ese sentido, pues se sabe. Entonces, muchos decían, yo me voy al California Western School, pues te va a costar una lana. Muchos iban a Perú, Colombia y llegaron durísimos. ¿Por qué? Porque es un sistema muy similar, para no decir el mismo. ¿En qué otro país está esto?
sí hay cosas más o menos de Colombia, algunas. Yo, por ejemplo, les digo, oye, en Holanda, no hay una audiencia, punto, se acabó. Y en esa misma, oye, se van a arreglar, no, pues, ¿qué pruebas traen tales? Pues ahorita les resuelvo una. Le vamos a hacer como Estados Unidos, donde, oye, se quieren divorciar, me tienen que traer el informe del terapeuta donde me acrediten que ya tomaron terapia. Si aquí ni con fuerza pública vamos. Entonces, va a estar muy interesante. La colegiación, yo en ese sentido, estimado Arturo, te digo, yo soy pro colegiación, pero ¿dónde nos vamos a colegiar? En Estados Unidos no puedes postular si no estás colegiado, si no perteneces a una barra. Y casi en un estado nada más hay una, ¿no? En Nueva York hay como 3. Pero también está la de los fifís, las de los más o menos, y los baratones, ¿no? Los que andan ahí en el Bronx. Y pues también es eso. Y aquí, de verdad, y con mucho respeto a la gente que está colegiada, algunas barras, digo, voy a decir las más chonchas para no decir más, pero es el club de Toby. O sea, la barra En la barra mexicana, nacional terminaron deshaciéndose de la presidenta. claro. O sea, Horrible. digo, la barra mexicana, ahí yo conozco y le mando un saludo si nos ve, digo, un poquito difícil porque está de vacaciones, al maestro Lea. ¿Cómo la sacaron? ¿Cómo la sacaron? A la Asociación Nacional de Abogados de Empresa también es el club de Toby. El ilustre y nacional Colegio de Abogados. ¿Qué? De verdad yo les digo, de ilustre que tienen. ¿Cuáles son las aportaciones que han hecho el foro? Y una, y una. Entonces, va a estar interesante. Creo que lo mejor, estimado Arturo, es esta. O sea, hay que estudiar mucho, hay que leerlo, hay que interpretarlo, porque nos pasa como la Constitución. Tú eres un gran constitucionalista también. O sea, yo a veces la veo, son 136 artículos, pero cada que la leo salen cosas y cosas y cosas. Y la Corte saca cosas. Y a veces inventa, también saca eso. O sea, yo creo que los secretarios y los ministros enseñan ahí su mona y su churro, pero también sacan cosas y cosas y principios y principios. Así va a pasar con este código, porque no solamente es la familiar, que en la familiar tenemos un buen trabajo. De verdad va a ser una tarea titánica con el puro derecho de familia, pero también con la civil. Y nos vamos a enfrentar a cosas muy interesantes que espero que se acaben, ¿no? Oye, yo traigo contratos firmados ante notario y que el abogado me diga, no, es que no soy yo, no lo firmé, mi cliente nunca lo firmó, ahí están las cámaras, está la firma, el notario fedatario, nada. Incidente de nulidad de documento, falsedad de documento, pues falta el notario, no reconoce el contenido, pues si el notario se lo leyó, ahí están las videografías. Como esa, muchísimas, muchísimas, a tu que esperemos se quiten. Y no solamente con el código, reforzar muchas actuaciones administrativas, registro público, secretarías de regularización territorial, de desarrollo urbano y vivienda y demás, que también tendrían que mejorarse. ¿Qué va a pasar en materia mercantil? ¿Qué va a pasar en materia de amparo? En materia de amparo yo les he dicho, y a lo mejor es arrogancia, mucho me han dicho, no seas arrogante, bueno, pues postula amparo y me dices, las notificaciones se hacen conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles, perdón, el Código Federal, las notificaciones, porque la ley de amparo no puede tener todos esos supuestos. ¿Y qué pasa con los exhortos? ¿Han tramitado exhortos de un juzgado de otro estado? Código Federal de Procedimientos Civiles. Digo, en el caso del procedimiento de nulidad administrativa de la ley de protección de protección a la propiedad industrial, pues no la tiene, no tiene normas procesales, me tengo que ir a esa. ¿Qué decir del Código de Comercio? Que decía, y en caso de que no haya en el federal, nos vamos al local. Entonces tenías 32 estados supliendo al federal porque de verdad no había.
Y también nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles adolece todavía de muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a ver qué tal funciona. Está muy interesante, es una tarea titánica, pero no imposible. Y ojalá, de verdad, se queden o no, si haya jueces nuevos o no, jueces jóvenes, digo, a ver con los ya rucos, los ya viejos como yo, pues a ver cómo nos va en el intercambio. Pero sí los chavos, los chavos que están en la facultad, sí tendrían que practicar su forma de hablar, su forma de expresarse. Si están en grupos de WhatsApp, algunos dicen, es que me molesta el mensaje de voz. Pues entonces, ¿cómo te vas a enfrentar a la oralidad? Te puedo decir trucos de actuación del C de Televisa, ¿no? Ponte ahí, habla al espejo, habla boca abajo. Por más cosas que hagas, se te va a fruncir un poco el carácter cuando el juez te diga, tiene el uso de la palabra. Sus alegatos. Sí, claro. Pues sin duda, como dices, nos falta muchísimo. Aquí que están escuchando algunos de los alumnos jóvenes, ya escucharon, va a quedar grabado en Facebook y en YouTube para que lo tengan de nuevo. Ejerzan la oralidad, practíquenla, no necesariamente, si no vienen sus planes de estudio, busquen la posibilidad. Decía por ahí un maestro que no sé si nos está escuchando ahorita, no recuerdo su frase, pero decía que él esperaba que un abogado se parara en una audiencia penal y dijera algo así como, y vengo a pedir a los hados de la oratoria, me den las palabras justas para hacer brillar el crisol de la justicia. Y me dice, si yo escucho a un abogado decir eso, lo voy a sacar en hombros, aunque el juez lo corra a patadas del juzgado, ¿no? Porque precisamente era como engolar la actuación procesal. Pero sí es importante aprender a usar la palabra. Y sin duda, bueno, nos queda muchísimo por ver. Por supuesto, pues esta no va a ser la última reunión que tengamos sobre estos temas. Desde ahorita te comprometo a que más adelante charlemos sobre lo que se vaya avanzando, lo que se tenga ahí. Y por supuesto, jóvenes, si ven un curso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y el currículum del expositor dice que es especialista en derecho penal, ahórrense unos pesos, por favor. No estamos haciendo zapatero a tus zapatos. Es como si yo me quisiera poner a dar un curso de derecho penal. Por supuesto que no estoy ni medianamente habilitado para hacerlo. Así que, mi querido Gerardo, así que no me cuelgues. Estamos ya cerrando el programa. Gracias por acompañarme en este segundo aniversario. Qué mejor manera de celebrarlo. Ya la voz se me está yendo, ya te pudiste dar cuenta de la emoción. Pero tenemos mucho y pues gracias a Karina Atl que nos dice que gracias por la invitación al programa. En algún momento las puertas siguen abiertas al Instituto Multidisciplinario de Estudios y no recuerdo qué más, siempre se me olvida el nombre, pero están abiertos y por supuesto gracias a los que nos acompañaron de la barra de abogados, que de repente por sus cursos parecen barra de criminalistas, con todo respeto, que también significa que nosotros no hemos hecho nuestra parte. O sea, también en el otro lado de la moneda, o sea, porque por un lado tenemos a mucho penalista dando clases y nosotros como que nos hemos hecho tontos. Entonces, sin duda alguna, y desde ahorita nos comprometemos aquí públicamente el doctor Gerardo y yo, en que vamos a preparar algún cursillo, alguna cosa para los que estén interesados. Así que, Código de Procedimientos Civiles desde el lado civil, para ponerlo más en claro, ¿no? Y pues, muchas gracias por estos 2 años de que me estamos creciendo, vienen cosas. Una pequeña edición digital desde mi mesa de trabajo, los artículos que se ha publicado en estos estantes, en estos 2 años. Pretendemos ya hacer la página web de Entre Estantes para que puedan tener acceso a los programas y todo, y también pues para que puedan ahí aportar para tener un internet más ágil, porque ya ven que de repente se nos pasma, y pues tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas. Entonces pues vamos a ver si se puede seguir haciendo. Pues hoy llegamos a 2 años con un gran invitado, con un gran tema que vamos a tener para más. Como bien dice Marta Garza, nos falta mucho, pero mientras tanto, muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos escuchen. Hasta pronto. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ti, felicidades por estos 2 años y hay que estudiar mucho.